Buenos días, señoritas jóvenes. ¿Cómo están? Vamos a entrar a ver entonces lo que es el segundo bloque, ¿verdad? Terminamos el primer bloque. ¿Se recuerdan ustedes que en el primer bloque, pues la parte fundamental fueron conocer los conectivos, ¿verdad? Conectivos lógicos. Vimos la conjunción, que también se le llama I, la disyunción, que se le llama O. Vimos que existe la disyunción inclusiva y la exclusiva. Vimos el sí entonces, que representa por medio de una flecha o vector, y el sí, solo sí, que también se representa por una doble flecha o una flecha invertida, ¿verdad? Doble vector. Entonces, prácticamente finalizamos con eso lo que era el vector número 1, perdón, el bloque número 1. Para entrar entonces a lo que es el bloque número 2, ya se resume en lo que son las operaciones fundamentales, números, conjunto de números enteros y jerarquía de operaciones, que es lo que tenemos para el día de hoy. No sé si alguien podría hablarme algo sobre lo que es las operaciones fundamentales para quitar un poquito el hielo. Hoy hace 8 días pues no nos pudimos conectar, ¿verdad? Lamentablemente pues nos quitaron la luz acá en Santa Cruz Naranjo y ya no pudimos conectarnos, ya vino como a las 3 de la tarde. Pero si alguien quiere participar, pues ahorita, ¿verdad? Puede hacerlo. Decía, vamos a platicar primero sobre las operaciones fundamentales, que es lo que tiene nuestro bloque número 2. ¿Alguien podría? Sí, buenos días, licenciado. Buenos días, Alex. Las operaciones fundamentales no es la adición, multiplicación, división, resta. ¿O estoy equivocado? Por ahí vamos, Alex. Muy bien, Alex, por ahí vamos. Ya dijo Alex. ¿Qué tal, licenciado? Buenos días. Buenos días, Franklin. ¿Cómo está? Espero se encuentre muy bien. Bien, gracias a Dios, porque tenemos salud y eso es lo más importante en esta vida. Exacto, es lo más importante. No sé en qué tema estaban. Acabo de entrar. Estamos en operaciones fundamentales. Las operaciones fundamentales. Sí, las operaciones Ajá, esta es la adición de una operación básica que se representa por el signo más, ¿va? Es añadir números para obtener una cantidad final o un total. ¿Cuáles son las operaciones básicas, Franklin? Si te Las recuerdas. operaciones básicas. Sí. Hay varias. Hay varias. ¿Cuáles? Recordanos, por favor. Operaciones fundamentales, ¿de qué me dijo? Las operaciones fundamentales de la matemática. Recuerde que cuando comenzamos a trabajar, pues existen las operaciones fundamentales. Regularmente la didáctica, ¿con qué operación comenzamos nosotros? ¿Con qué operación? ¿Con qué operación según la didáctica? ¿Con qué operación comenzamos a trabajar con los estudiantes? Bueno, con la suma. Muy bien. ¿Qué más sigue? Porque está la suma, la resta, la multiplicación y la división. Muy bien. Era lo que nos había dicho Alex, ¿verdad? Las unidades, las operaciones básicas son 4, jóvenes. La suma, resta, multiplicación y división. Ahí pues ya les añaden otras operaciones, pero las operaciones básicas son 4. No se nos vaya a olvidar, por favor, suma, resta, multiplicación y división. Recordemos que la suma tiene como contraria la resta, la multiplicación tiene como contraria a la división, ¿verdad? Entonces la mayoría suma y divide, pero nunca debe de restar ni dividir. Pero son operaciones básicas que también tenemos dentro de la matemática, ¿verdad? Entonces,
ya conociendo pues las 4 operaciones básicas de la matemática, ya debemos de ir a lo que es la estructura, ¿verdad? La estructura de la suma. La estructura de la suma, pues nos dijeron a nosotros, yo les voy a ir recordando y ustedes me van ayudando o me van corrigiendo, ¿verdad? Si así fuera. En la estructura de la suma dice que a todos los números que se suman se llaman sumando. El resultado se le llama suma total, ¿verdad? Eso por favor no se les vaya a olvidar. Dice que a los números que se suman se le llaman sumandos y al resultado se le llama suma o total. Esa es la estructura de la suma. En lo que es la estructura de la resta, pues tenemos nosotros que... ¿Alguien me podría decir, se recuerda de la estructura de la resta? Les recuerdo uno, está el minuendo. La resta se estructura de 3 formas, se compone de 3 formas. El minuendo. Sustrayendo y diferencia. Muy bien, así es, excelente Leonardo. Así es, minuendo, sustrayendo y la diferencia. Esa es la estructura de la resta, ¿verdad? Observen, ya llevamos 2 operaciones básicas, sumando en la suma, sumando, suma o total, y en la resta, minuendo, sustrayendo y la diferencia, como lo dijo Leonardo. En la multiplicación, ¿cómo se estructura una multiplicación? Buenos días, Buenos días, Ricardo. multiplicando, multiplicador y producto. Multiplicando, multiplicador y producto, muy bien. Aunque el multiplicando y multiplicador se le conoce con el nombre de factores. De factores, ¿verdad? Así es, de factores. Pero a nosotros nos los han enseñado como multiplicando, multiplicador y producto. Pero esos pues los podemos encerrar también en factores, ¿verdad? Y el producto. Y la división, que también la división tiene 4 partes. ¿Cuáles son las estructuras de la división, Leonardo? Dividendo, perdón. No hay pena. Si quieres se los digo. Sí. Es dividendo, cociente, resta y división. Divisor, perdón. Dividendo, ¿en dónde queda? Explíqueme en dónde queda cada uno de los números, Franklin. Para que por ejemplo, dividendo. ¿Sí? Dividendo es el primero, el principal. Por ejemplo, un ejemplo, 12 dividido 6 igual a 2, ¿va? Sí. El dividendo es 12. Yeah. El divisor es 6 y el cociente es 2. Y resta es la cantidad que se cifra, ¿va? El final, el minuendo, o sea, el resto. El resto, sí, exacto. El residuo. El residuo, le di residuo. El residuo le llaman mucho, uno le llaman restos, residuos, y otros le llaman minuendo. Va a diferencia. Eso no, minuendo no. Hay muchas formas de llamarlo. Minuendo no. Ahí estoy equivocado. Minuendo no. Resto, residuo, tal como lo dijo Leonardo. Entonces, si se dan cuenta, todas las operaciones tienen su estructura, ¿verdad? En la cual nosotros debemos de recordarnos. ¿Por qué? Porque prácticamente es donde ustedes van a arrancar. Únicamente les estoy haciendo un recordatorio. Recordemos que esto, pues, nos lo enseñaron a nosotros en la primaria, pero se nos olvida. Pasamos en los básicos también, pero ahora sí ya no se nos puede olvidar porque nosotros lo tenemos que trabajar y algunos, como me decía Leonardo la vez pasada, ya lo está poniendo en práctica con sus estudiantes, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque hay que la práctica hacia el maestro, ¿verdad? La práctica hacia el maestro. Y es lo que tenemos que ir nosotros logrando, que todo esto pues se vaya quedando. Las 4 operaciones básicas, como lo decía Franklin, como lo dijo Alex, creo que fue quien también me ayudó en esto, son 4, suma, resta, multiplicación y división.
Y cada una de estas operaciones tiene una estructura. La suma, dijimos que se componía pues de dos partes fundamentales que eran los sumandos, la suma y el total, ¿verdad? O el resultado. Mientras que la resta dijimos que se compone de tres partes fundamentales, el minuendo, sustraendo, la diferencia. La multiplicación de multiplicando, multiplicador, que también reciben el nombre de factores. Y el resultado que se le llama producto. Luego Franklin nos explicó ahí lo que es la división, ¿verdad? El número que va a ser dividido se le llama dividendo. Quien lo divide se le llama divisor. El resultado se le llama cociente. Y lo que nos queda al final, pues, de la operación nos llama resto o residuo, ¿verdad? Tal como lo explicaba compañero, pues, ¿quién fue el compañero que me dice, este compañero, cómo participa? Leonardo. No sé si hubiera alguna duda respecto a eso. Para mí todo bien. Bueno, entonces, vamos a pasar a esta parte. Quiero decirles que esto ya está en la plataforma. Si ustedes quieren, también se los puedo enviar por WhatsApp para que lo tengan también ahí, ¿verdad? Ahí está lo repasando y no entrar directamente a la plataforma, pero sí está en la plataforma. Ahí están las operaciones básicas con números enteros, tal como ustedes lo decían. La suma, que también se le llama adición, como decía Franklin. La resta o la sustracción, la multiplicando, multiplicación o producto. Y la división, ¿verdad?, que tenemos. Esas son las cuatro operaciones básicas en las cuales pues, podemos decir que es el inicio prácticamente de las operaciones en matemática. Luego, si se dan cuenta ustedes por acá, vamos y tenemos lo que son las famosas reglas de los signos, que muchas veces pues, nos traen cierto dolor de cabeza esto, ¿verdad? Tenemos los signos para la suma y la resta, que son los mismos, para la multiplicación y la división, que también son los mismos, ¿verdad? En lo que debemos de basarnos acá, sencillamente, es que signos iguales siempre nos van a dar más y signos contrarios siempre nos van a dar menos, ¿verdad? La diferencia muchas veces está acá en la suma y en la multiplicación, pero que poco a poco pues lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Porque van a ver ustedes que si tenemos un signo menos que es mayor que el signo más que es menor, siempre le vamos a colocar el signo del número mayor, pero eso estamos viendo si podemos operar. Sí, Franklin. Le quería comentar que la regla de los signos me costó mucho ya cuando entramos a monomio por monomio. Ajá, no se me quedaba porque, como usted lo dijo anteriormente, signos iguales se suman y signos diferentes se restan. Sí. Entonces, ese es el error que siempre había cometido durante todo lo que he aprendido de matemática. Sí, es que uno de los casos, Franklin, es que cuando se explican los signos, ¿verdad? Por ejemplo, luego cuando tenemos dos negativos y dice, pero si siempre nos dijeron que signos iguales daban más, es cierto, dan más, pero se respeta el signo negativo, ¿verdad? Por ejemplo, si tengo menos 5 y menos 5, supongamos, menos 5 y menos 5 me va a dar 10, pero con el signo menos. O sea que en vez de tener 10, debo 10. Pero si tengo 5 más 5, tengo 10. Serían 10 quetzales. Pero si tengo menos 5 y menos 5, sería menos 10. O sea que debo 10 quetzales. Pues. Sí, pues porque está menos 10 y más 10, positivo y negativo. Exactamente. Y si lo llevamos a la multiplicación, ese es el problema, que 5 por 5 es 10 y menos 5 por menos 5 es 10. ¿Verdad? Exacto, casi lo mismo, solo cambian la multiplicación, ¿va? Sí, ya no se respeta que se le coloca el signo menos, ¿verdad? Sino que ya se le coloca el signo más, pero claro, lo vamos a ir viendo conforme lo vamos adelantando. Luego, ¿verdad? Encontramos pues que las operaciones que hemos visto, las 4 operaciones básicas, pues
tienen ciertas propiedades. Las propiedades que encontramos son 6. Las propiedades de herradura, la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa, la propiedad distributiva, la propiedad de identidad y la propiedad del inverso, ¿verdad? Por ejemplo, en la propiedad de... En la propiedad de, las propiedades de igualdad, por ejemplo, en las propiedades de igualdad dice que existen, por ejemplo, la propiedad reflexiva, donde nos explica que todo número real es igual a sí mismo, ¿verdad? Todo número real es igual a sí mismo. Si digo 2, va a ser igual a 2. Si digo 3, va a ser igual que 3. Si digo menos 1 partido 7, va a ser igual a 1 menos partido 7, ¿verdad? O sea, estas propiedades lo que nos explican es prácticamente cómo se lleva a cabo cada una de las operaciones, o sea, por qué se deben respetar también las propiedades. Aquí es donde otra vez entra aquel famoso dicho de la matemática, que el orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? Tenemos aquí también la propiedad de la simetría, ¿bien? Dice que la propiedad de la simetría afirma que si tiene una igualdad, esta se conserva, no importando el orden que se escriban los términos. Y ahí tenemos, miren, 3 paréntesis 7 menos 3 va a ser igual a 12. Dice que es igual a 12, ¿verdad? Y lo podemos explicar claramente, ¿verdad? Porque tendríamos 3 multiplicado 3 menos 7, hasta como tenemos un paréntesis, a 7 le quitamos 3, nos queda 4. Y 4 por 3 va a ser igual a 12. Y así sucesivamente, pues nos va explicando todas estas propiedades hasta llegar, ¿verdad? A la última propiedad que tenemos ahí, que es la de la multiplicación, ¿verdad? Entonces, como les dije, el material ahí va a estar para que ustedes lo lean. Y claro, cualquier duda, pues me la pueden comentar a segunda hora o la pueden comentar de hoy en 8 días. No hay ningún problema, ¿verdad? Digamos entonces ahí lo que son las operaciones fundamentales con sus signos y entramos acá donde están los conjuntos numéricos. Cuando hablamos de conjuntos numéricos, pues nos hablan todos los números que existen en la naturaleza, que existen en la matemática. Recuérdense que debemos de tener bastante cuidado porque está el lenguaje de la matemática. Nosotros tenemos que manejar el lenguaje de la matemática. Tenemos que manejar la filosofía de la matemática. Tenemos que manejar la ciencia de la matemática. Tenemos que manejar la sociología de la matemática. Y más aún, tenemos que manejar la psicología de la matemática, ¿verdad? La matemática se relaciona con cada una de estas ciencias, hace uso de cada una de estas ciencias, porque es una ciencia que la vamos a encontrar en todas, y una de las partes fundamentales es el lenguaje de la matemática, pero no queda atrás la psicología de la matemática, ¿verdad? Cómo vamos a encontrar ciertos problemas. Yo les decía la vez pasada que si tenemos 20 estudiantes, son 20 mentes diferentes que tenemos que estudiar y que los estudiantes no van a aprender igual, ¿verdad? No van a aprender igual todos. Algunos vamos a tener que explicárselos una vez, pero a los demás vamos a tener que explicárselos 2 o 3 veces. Es la forma de aprender, ¿verdad? Es la forma de aprender de cada uno de ellos. Por eso es muy importante lo que es la psicología en la matemática, ¿verdad? Y la ciencia de la matemática. Sabemos que la matemática pertenece a una de las ciencias exactas y modernas que existen. La sociología, porque la matemática no puede trabajar sola, ¿verdad? Siempre se necesita un grupo de personas o grupo de miembros de personas para poderla trabajar. Entonces se lleva a cabo también lo que es la sociología. Pero a lo que manejamos diario sí es el lenguaje matemático, ¿verdad? Tenemos entonces acá, si ustedes se dan cuenta, los conjuntos numéricos. ¿Quién se recuerda de los conjuntos numéricos, jóvenes? Los conjuntos numéricos están los naturales, enteros, fraccionarios, racionales, irracionales, reales, imaginarios y complejos. Muy bien. Excelente, ya lo dijo todo. Solo le faltó uno, el subconjunto de los números naturales. Ah, se me pasó por alto. Sí, los numéricos, como dices, son donde se encierran prácticamente,
ustedes van a formar a otras Se generaciones. encierran Y ellos todos los números. ustedes hay dos generaciones. No sé quién está con el micrófono encendido, ustedes si nos quisiera Bien, bueno, como parte principal están los señores, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar el día de hoy. Es como le hacemos para que te acerques para acá. De paso, neta, Bueno, regresamos acá, compañeros, disculpen. Les decía entonces, dentro de los conjuntos numéricos, pues vamos a tener el primer conjunto numérico, que son los dígitos, ¿verdad? Los números dígitos, los cuales ustedes conocen, que son 10 símbolos, los primeros 10 símbolos que van del 0 al 9. Una característica de los dígitos es que solo se componen de una cifra. Por eso van siempre del 0 al 9. El 10 ya no es un dígito porque ya tiene dos cifras, ¿verdad? El 1 y el 2. Sí, Alex. Alex Estuardo me levantó la mano. Sí, licenciado, solo una observación. ¿Sí? ¿Será que no le puede dar un poco más de zoom al texto? Al texto. Documento. Ajá. Es que no se logra ver muy bien. Ahí estamos. Muchas gracias. ¿Se mira ahí? Otro poquito. Ahí está. Gracias. ¿Se mira ahí? ¿Lo mira ahí, Alex? Sí, ahí se ve, licenciado. Muchas gracias. Bueno. Entonces les decía que los números dígitos pues son 10 símbolos, van del 0 al 9. Y una de sus características fundamentales es que solo pueden tener una cifra, ¿verdad? Y luego pues aparecen los números naturales. Los números naturales se representan con la letra N. Y dice que son los números que nos sirven para contar. Y están compuestos del 0 hacia el infinito, en los positivos. Los números naturales solo se componen por los números positivos, del 0 al infinito. Llámese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 1000, 2000, 3 millones, lo que ustedes quieran, hasta el infinito, ¿verdad? El infinito, como me decía en la primera hora, ¿verdad? El infinito no es un número, sino que se llama infinito porque recuerden que esos números no tienen fin. Si se dan cuenta, nos damos cuenta acá es que los números dígitos, entonces, es un subconjunto de los números naturales, ¿verdad? Los números dígitos pertenecen a los números naturales. La única característica es que solo van incluidos los primeros 9 números que parten del 0 al 9. Y los números naturales entonces comienzan en el 0 y terminan en el infinito. Ese es el segundo conjunto, aunque les vuelvo a repetir, los dígitos es un subconjunto de los números naturales. Luego vamos a los conjuntos de los números enteros. El conjunto de los números enteros lo vamos a representar por la letra Z y parten del 0. Parten del 0 acá, ¿ven? Del 0 hacia la derecha van a ser positivos y del 0 hacia la izquierda van a ser negativos, ¿verdad? Del 0 hacia el infinito, hacia la derecha son positivos. Del 0 hacia el infinito, a la izquierda son negativos. Aquí lo hemos representado nosotros con 1, 2, 3, 4, puede ser 5, 6, 7, ¿verdad? Pero aquí están los ojos del infinito, ¿ven? Y hacia la izquierda podemos ver menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, que también van hacia el infinito, pues. Entonces, estos son tres, llevamos tres conjuntos de números que son los que a veces pues más utilizamos.
Acá nos dicen, por ejemplo, acá miren, dice que el 7 es un dígito. Es un número natural y es un entero, ¿verdad? Observen, el 7 tiene solo una cifra, es un dígito. Es positivo, es un número natural, porque en el natural solo existen los positivos. El 7 es un entero, porque los enteros también se caracterizan por estar, ¿verdad?, en la recta numérica dentro de los positivos. El 15 es un natural y es un entero. Ya dejó de ser un dígito, ¿sí?, porque tiene dos cifras, pero sí es un natural y es un entero. El menos 15 solo es un entero, ¿sí?, porque los naturales no son negativos y los enteros pueden ser positivos y pueden ser negativos. ¿Se dan cuenta cómo llevamos entonces la diferencia dentro de entre esos tres grupos que llevamos hasta ahorita? Sí, Franklin. Franklin. Perdón, usted habló de lo positivo y lo negativo, ¿verdad? Pero Sí. el cero tiene un valor muy importante en las matemáticas, ¿va? Para determinar el valor proposicional, ¿va? Entonces, el cero representa la frontera entre los números positivos y negativos, pero el cero no es negativo ni positivo. No, el cero es un número neutro. El Exacto. cero es un número neutro partiendo, ¿verdad?, hacia la derecha positivos y hacia la izquierda negativos. El cero, ¿verdad?, ni es positivo ni es negativo. Recordemos que el cero tiene valor cuando está a la derecha de un número. Exacto. Por eso algunas veces tienen algún dicho, no, es que yo valgo como un cero a la izquierda, porque no tiene ni un valor, ¿verdad? Muchas veces dicen, yo soy como un cero a la izquierda, pero porque no tiene ningún valor. El cero tiene un valor cuando está a la derecha de un número, ¿verdad? De un número natural. Pero Pues díganme porque el más usted, importante es el cero, porque sin el cero no podemos componer cantidades. no podemos descifrar cantidades, hacer cantidades. ¿Y a quién se le atribuye el descubrimiento del cero, jóvenes? ¿Qué civilización se le atribuye el descubrimiento del cero? A los mayas. A los mayas, así es. Increíble, ¿verdad? Increíble, fíjense que los griegos, pues los egipcios, todos se preocupaban por los números, pero no se habían preocupado por el cero. Pero hay una teoría, ¿Sí? yo no estoy muy seguro, pero los hebreos dicen, de investigar. Yo no he ido muy profundo a esto, por la falta de tiempo que tengo, pero dice que los hebreos fueron los creadores del cero. Sí, se tiene como aquello de que ellos lo descubrieron, ¿verdad? Porque ya cuando lo dieron a conocer otras civilizaciones, hasta los griegos, ¿verdad?, decían que ellos sí tenían la idea porque no se podía partir de nada, pues. O sea, esa era la idea de ellos. Se tenía que partir del 1, pero el 1 entonces tenía el valor de 0, ¿verdad? Y fue porque los hebreos decían que tenía que haber algo para componer los números del 1 al 9, no podía solo seguirse de 1, 1, 1, así va, Y, o ni sea, 12, ni 13, tenía que existir el 0. el complemento prácticamente hablaba sobre el complemento. Eso era lo que se le atribuye a la civilización maya, que ellos dijeron, no, es que no puede haber, tiene que haber algo antes de, ¿verdad? No podemos comenzar a decir 1, 2, 3, ¿verdad? Porque recuérdense que esa fue otro de los grandes casos, que los mayas trabajaron el sistema numérico, pero posicional, ¿verdad? Ese fue uno que a ellos les ayudó, que tenía que comenzar de algo, partir de algo, y era lógico. Por ejemplo, díganme ustedes, cuando van a dar el primer paso, cuando ustedes van a dar el primer paso, no pueden comenzar a contar de 1, ya di el primero, no. Tienen que comenzar a contar de 0, pero por eso es que al 0 se le dejó como un valor neutro, ¿verdad? Como dice Franklin, es la frontera, pero se le conoce como un valor neutro y que su valor Es la base central de los números. y que agarra su valor fundamental cuando está a la derecha de un número natural, digamos, ¿verdad? Un número natural o a la derecha de un número entero. Lo único es que si lo tenemos por ejemplo, después de un 1, sería 10,
¿verdad? Yo tengo 10, pero si lo tengo después de un -1, sería -10. Yo debo -10, ¿verdad? O sea, ese es el valor que da el 0. Si nos damos cuenta, es fundamental el valor que tiene, pero ese se conoce como el elemento neutro, ¿verdad? El elemento neutro dentro de una recta numérica. No vamos a confundir, por favor, también que el 1 va a ser el elemento neutro en las operaciones, no, ¿verdad? Por favor, es el elemento neutro en la recta numérica, porque a partir de ahí tenemos a la derecha y tenemos a la izquierda. O como lo componían los griegos, ¿verdad? Tenemos el 0, hacia arriba los positivos y hacia abajo los negativos, ¿verdad? Que era la otra parte de la recta numérica también, que también dio ciertos problemas, pues. Si vamos entonces acá, podemos seguir. Si vamos acá a los números racionales. Una característica de los números racionales es que siempre va a ser una fracción o el resultado de una fracción. Acá lo tenemos A dividido B, o A, como nosotros le llamamos, partido B. Se representa por la letra Q. Y los números racionales tienen la forma de A partido B, ¿verdad? Donde el número que está arriba de la raya nosotros le llamamos numerador y el que está abajo de la raya le llamamos denominador. Donde el número que está arriba siempre va a ser dividido por el número que está abajo, ¿verdad? Y donde nos dice que B no puede ser 0, miren. Póngale atención a esto, por favor, porque podemos decir 0 partido 5, pero no podemos decir 5 partido 0, no existe. Y si tienen una calculadora lo pueden hacer por ahí, por favor. El 0 puede ser numerador, pero nunca puede ser denominador, ¿verdad? Para que no nos vayamos a equivocar, por favor, ¿verdad? Dice que el B no es equivalente a 0. Y si ustedes lo hacen en su calculadora, 0 partido 5, sí vamos a encontrar resultados. Pero si lo hacen al contrario, 5 partido 0, no existe en la matemática, ¿verdad? Nos va a dar como un error. Y eso pues es lo que nos representa en esta operación, ¿sí? Donde dice que A partido B, entonces A y B pertenecen a los números ¿qué? ¿Pertenecen a los números qué? Racionales. Enteros, y B no es equivalente a 0, ¿ves? Fíjense bien cómo se lee ahí, por favor. A partido B, entonces A y B pertenecen a los enteros y B no es equivalente a 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los conjuntos racionales, si se dan cuenta, son números enteros, ¿verdad? Porque pueden ir, acá abajo podemos ver, las fracciones pueden ser 3/4, menos 5/3, 6 quintos, 8 17avos, 0,54. Miren, acá era lo que les decía, miren, 0,54, pero no puede ser 54 partido 0. 75 100 y 0,36. El 0 puede ir como numerador, más nunca como denominador. Y su resultado, pues vamos a obtener nosotros, en algunos casos, pues que nos van a dar periodos y otras veces que no nos van a dar periodos, ¿verdad? Pero a los resultados entonces de las fracciones, es a lo que nosotros conocemos como números racionales, una fracción o el resultado de esa fracción. Acá tenemos 4 partido 11 nos da 0.3636. Cuando se repite, miren, cuando se repite esta cantidad que tenemos acá, 36, 36 y 36, nosotros le vamos a llamar periodos, pero no siempre salen los periodos. Por ejemplo, arriba tenemos uno que no es periodo, 42, 85, 71, ¿no? 42, 85, 71. Se repite hasta después de 2 cantidades más, ¿no? Que cuando lleva una repitencia así como esta se le llama periodo. Entonces la característica de los números racionales, compañeros, es que va a ser una fracción o el resultado de una fracción en donde esa fracción, el 0 nunca puede ir como denominador. Los números irracionales.
Los números irracionales lo vamos a representar por la letra I y son aquellos que tienen una representación decimal periódica y no se pueden presentar en fracciones. Aquí, por ejemplo, podemos decir nosotros que va a ser el resultado de algunas raíces cuadradas. Por ejemplo, acá tenemos la raíz cuadrada de 2. Nos damos cuenta, ¿verdad? Que nos sale raíz cuadrada de 2 es igual a 1.41. ¿eh? Y acá está. Son aquellos que no tienen una representación decimal periódica. ¿eh? Acá está, no es periodo. ¿eh? Aquí es 41, aquí es 42. ¿eh? No hay periodo. Diferente a este de aquí arriba, subo hasta acá, miren, 36, 36, 36, 36, es un periodo. Aquí no hay periodo, miren. Raíz cuadrada de 3, 1.73, 20, 50, 80, no tiene nada que ver. Y también ahí en los números irracionales entran lo que son algunas cantidades que son cantidades que se utilizan en la matemática, ¿verdad? Que ya están dadas, constantes, se llaman cantidades constantes, como el pi, por ejemplo, ¿verdad? El pi, cuando miran movimiento circular uniforme o cuando van a medir algo circular, se utiliza el pi, que es igual a 3.14, que equivale a un radián, ¿verdad? 3.1416. Si se dan cuenta, entonces los números irracionales pueden ser el resultado, oigan bien, de cualquier raíz cuadrada o alguna cantidad constante que ya existe. Sí, Franklin. Licenciado, hay otro procedimiento que se puede hacer raíz por raíz, no sé si usted lo ha escuchado. Sí, exacto, raíz dentro de raíz. Sí, exacto. Raíz por raíz o raíz dentro de raíz, ¿verdad? Sí, pues porque a veces se confunden porque dice la raíz cuadrada de 9. Entonces Sí. ahí están los resultados, entonces la gente se confunde porque piensa que es 3, va 3 por 3, 9, pero es raíz por raíz. Es raíz por raíz o algo, como te decía, algo otro le llaman raíz dentro de raíz, ¿verdad? Exacto, eso es lo que confunde a muchos. Que puedes encontrar que es un irracional, ¿verdad? Que la verdad es que te viene dando, a veces, si te das cuenta, los números irracionales casi te viene dando como los números imaginarios o los números complejos, si te das cuenta de eso, porque hay veces que hay números irracionales que solo van a existir en tu mente y en la mente de algunas personas, pero que no los puedes llevar a la práctica, ¿verdad? Como por ejemplo los imaginarios. En el caso de los números imaginarios o de los números irracionales, si fuera una raíz, imagínate que, bueno, te digan cuál es el resultado de la raíz cuadrada de menos 25, ¿verdad? Todos nos vamos a dar cuenta que no existe, ¿verdad? Porque todo número negativo no tiene raíz cuadrada, pero existe en la imaginación de las personas y existe también en lo irracional de las personas. Por eso es que se llaman números irracionales, pero a estos números irracionales, si te das cuenta, no quiero decir que sean los mismos, pero si te das cuenta, tiene mucha similitud con los números que vos me mencionaste, que son los números imaginarios y los números complejos, ¿verdad? Yo no sé con quién, con la Sí, clave. exacto, tiene mucho que ver. ¿Qué más? Tiene mucho que ver, le digo. Sí, así es. Ya el tiempo se me va a terminar, ustedes regresamos en 20 minutos, son las 10:11, ¿verdad? Para los que todavía tengan alguna duda, pues los que tengan algunas otras cosas, pues ya no, ¿verdad? Pero si tienen alguna duda, por favor, a las 10:35 más o menos por ahí regresamos. Pero les decía entonces, y están los números reales, ¿verdad? Que los números reales es la unión de los números racionales y los números irracionales, ¿verdad? Acá lo tenemos, los números reales se representan, recordemos que todo es lleva una secuencia, porque en los números